temor y amor, ¿verdad? Y vimos solamente una primera parte, la parte del temor del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 11, dice el apóstol Pablo: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a orar, a pedir al Señor su bendición. Padre, rogamos, Padre bendito, que tú tengas a bien en este tiempo limpiar nuestras mentes y corazones de todo lo que no sea, Señor, el mensaje de tu palabra, Padre, la enseñanza de esta Santa Biblia. Y específicamente, Padre, queremos que nos llenes de tu Santo Espíritu para que podamos hablar con propiedad lo que compete a esta enseñanza, Señor. Permite que mis hermanos y aquellos que están compartiendo con nosotros, visitándonos, pues también sean bendecidos esta mañana con la exposición de tu palabra. Y que tú seas, Señor, glorificado en todos. Rogamos por las familias de esta iglesia, Señor, específicamente, Padre, por los niños y los jóvenes. Y te rogamos, Señor, que tu favor y tu misericordia nos alcance. No obstante, Padre, cualquier deficiencia o negligencia que como padres podamos tener. Ayúdanos, Señor, a ser mejores para ti, ser más diligentes en tus cosas. Y permite, Padre, que esta enseñanza en cuanto al temor y el amor, pues sean, Padre, la base para todo nuestro obrar. Danos luz, Señor, danos dirección, danos voluntad. Llénanos de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, voy a hacer una especie de, por así decirlo, introducción, porque es un solo mensaje. El mensaje no son dos mensajes, sino que, como ustedes recordarán, la semana pasada el tiempo fue corriendo y cuando vine a ver, ya ustedes estaban tan agotados que yo dije, vamos a dejarlo para hacer una segunda parte para la semana que viene. Pero es un solo mensaje porque fíjense que se trata de una especie de paradigmas que se presenta, temor y amor, cosas que parecerían ser que no son compatibles. Y cada una de ellas produce en nosotros una reacción completamente distinta a lo que la lógica diría. Por ejemplo, estábamos hablando nosotros como el temor al Señor, que no es otra cosa que el resultado de nosotros darnos cuenta quiénes somos nosotros y quién es Él, su señorío, su majestad, su gloria. Es algo que sencillamente nos hace, pues, tener una actitud particular hacia Él y tomar en cuenta a nuestro Dios y todo lo que viene de Él con un respeto y un amor tremendamente grande. Decíamos que todo lo contrario a tener temor a Dios es lo que está sucediendo en la sociedad de nuestros tiempos. O sea, vemos cómo los hombres no tienen en cuenta a Dios, como en cualquiera de los temas de lo que es la vida cotidiana, o asuntos inclusive que tienen que ver con la legislación de los diferentes países y naciones, pues no se tiene muy en cuenta a Dios, o en absoluto no se tiene en cuenta a Dios. De hecho, países que han sido erigidos bajo los fundamentos de la palabra de Dios, como conocemos el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, pues han sacado la palabra de Dios completamente de la palestra pública y en consecuencia, pues hoy prácticamente es algo que se veta, y algo que se prohíbe además, se veda. O sea, el hecho de que se esgrima algún pasaje de la palabra de Dios, algunos de los mandamientos de Dios en asuntos que tengan que ver con justicia, ¿no? O sea, que está prohibida la palabra de Dios en los colegios, está prohibida en los tribunales, está prohibida en todos lados la palabra de Dios, cuando fue una nación precisamente que fue fundada sobre los testamentos bíblicos. Sea como sea, en el caso de nosotros sabemos bien que el temor de Dios es algo que nos produce a nosotros una comunión íntima con Dios. Una persona en la medida que es temerosa de Dios, en esa medida intima más con Dios y viceversa. O sea, una persona que intima, que está cercano a Dios, se acrecienta en él el temor a Dios. Y este temor a Dios no es otra cosa que el entendimiento de que así como en la medida de que el juicio de Dios sobre nosotros es algo a lo cual nosotros le tenemos temor, así la gracia o el favor de Dios es algo que nosotros anhelamos. Y es algo que sencillamente tiene que ver con una cosa y con la otra. Entendemos que a mayor gracia estamos mejor, estamos bendecidos por el Señor.
pero entendemos que si viene el juicio de Dios, esto pues es algo a lo cual tenemos prácticamente que tenerle pavor, y en este caso me voy todavía más allá de lo que es temor, y esto es verdaderamente un efecto del temor a Dios. El temor a Dios, en lugar de alejarnos de Dios, lo que hace es que nos acerca mucho más a Él, nos induce a su intimidad. Pero dijimos también la semana pasada que el temor a Dios produce en nosotros una integridad de carácter, o sea, nos hace personas íntegras, porque hace sencillamente que nosotros andemos como delante de Dios en todo momento de nuestras vidas. Entonces, si nosotros estamos conscientes de que estamos delante de los ojos de Dios, aquel que escudriña todas las cosas, aquel que conoce nuestros pensamientos antes de que se conviertan en palabras, aquel que ve en lo profundo de nuestro corazón, y si bien nuestra conciencia puede engañarnos a nosotros mismos, todo está delante de los ojos de aquel a quien habremos de dar cuenta de nuestro Dios. Pues el temor a Dios en consecuencia hace que nosotros andemos con transparencia, con sinceridad, con integridad en todo nuestro proceder, en todo nuestro derrotero, en todo lo que sea sencillamente las acciones de nuestras vidas. Consecuentemente, hermanos, la sinceridad de intenciones se va a sobreponer a cualquier tipo de crítica y acusaciones en el caso del apóstol Pablo. Él decía, a Dios como dice él, a Dios le es, versículo 12, no nos recomendamos pues a nosotros mismos, sino que nos damos ocasión de gloriaros por nosotros. Dice, porque si somos, versículo 13, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Pero hay una parte específicamente en el cual el Señor, Él dice, lo estoy buscando ahora, o sea, que Dios tiene conciencia de lo que somos. ¿Dónde está eso? ¿En qué versículo es? En el 11 dice, a Dios le es manifiesto, versículo 11, exacto. Conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. O sea, pura y simplemente nosotros somos lo que somos y tememos al Señor más que a los hombres, y sencillamente eso nos hace andar en una manera transparente o íntegra. Otra cosa en cuanto al temor de Dios que vimos la semana pasada es que nos sirve como inhibidor del pecado, o sea, nos previene del pecado, nos inhibe de pecar. Cuando una persona es temerosa de Dios y sabe que Dios es quien les va a juzgar y que sabe que va a desobedecer a Dios, va a actuar como actuó José cuando estaba allá en la casa de Potifar en Egipto, que a pesar de que nadie lo habría de acusar y nadie habría de mirarlo o de verlo, de notar el adulterio que cometería si hubiese accedido a la seducción de la esposa de Potifar, sin embargo él dijo, no, yo no puedo pecar en contra de mi Dios. Y cómo pues el temor a Dios preserva precisamente del pecado. Decíamos de una manera categórica que la tentación y el pecado pierden su poder cuando Dios está cerca, y el temor a Dios nos mantiene bajo, por así decirlo, la conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas de una manera constante. Cuando Dios está lejos de los pensamientos del hombre, es cuando Satanás entonces siembra la tentación en nosotros. Bien, en términos colectivos, también mencionábamos las consecuencias del temor al Señor, ¿verdad? No solamente en términos individuales. Y decíamos que en términos colectivos, nosotros vemos que una iglesia, una congregación, pues define su forma de culto, la manera como adora, la manera como alaba, la manera como se predica, todo, la manera como ora, inclusive en función de su temor a Dios. Que hay congregaciones donde realmente el temor de Dios se ve que está ausente por el jolgorio y por la poca sobriedad y por la poca adoración y la poca genuinidad y por lo espectacular y los showceras que son en cuanto a aquellas cosas que le llaman culto y que son cualquier cosa menos eso, porque no le están rindiendo culto a Dios, sino un espectáculo a los hombres, al mundo y a los demonios realmente, pero dicen que lo hacen para Dios. Y que cuando una congregación tiene temor de Dios, pues tiene mucho cuidado de cómo se presenta delante del Señor. Hay muchos textos que hablan sobre eso, pero no vamos a meternos en esa parte. Y finalmente, decíamos que aquí el propio apóstol Pablo en el versículo 11 también decía, conociendo pues el temor del Señor, dice, ¿qué hacemos? Persuadimos a los hombres. Están todos perdidos, voy muy rápido. Yo estoy partiendo de la premisa que la semana pasada ustedes estaban aquí. ¿Estaban aquí la semana pasada? No, Pedrito no estaba. ¿Dónde estaban? Entonces, partiendo de esa premisa que estoy hablando rápido, estoy diciendo que en el versículo 11
El temor a Dios era lo que... Acuérdense que el apóstol Pablo venía hablando de que todos teníamos que compadecer delante del tribunal de Cristo, ¿se recuerdan? Lo tienen ahí en el capítulo 10, el capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Lo tienen? ¿Tienen sus Biblias? ¿Están siguiendo? Traten de captarme porque ahora voy a arrancar con la segunda parte. Y en base a eso, él está hablando del temor a Dios, o sea, hay que darle cuenta a Dios. Los cristianos también vamos a darle cuenta a Dios de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Entonces dice, conociendo pues el temor de Dios, ¿qué hacía él? ¿Qué hacían ellos, los que estaban con Pablo? Dice, persuadimos a los hombres. Consecuentemente, el temor a Dios define completamente la efectividad del evangelismo en una iglesia local. Una iglesia que está bajo el temor de Dios se va a preocupar por ganar las almas para Cristo. Pero otras que no están, ¿verdad?, bajo el temor a Dios, pues no van a tratar de persuadir a los hombres de que escapen de la condenación eterna. Ok, todo eso tiene que ver con el temor a Dios. Fueron las cosas que vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el amor de Dios. En el versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por un lado, el temor del Señor. Y cuando hablamos del temor del Señor, es el temor que le debemos al Señor, ¿verdad? Pero es interesante, cuando hablamos del amor de Cristo, si bien podríamos hablar del amor que nosotros debemos profesar a Cristo, y sin lugar a dudas hace referencia a eso, pero sobre todo es un amor que procede del hecho de que Él nos amó primero, como dice la Escritura. Consecuentemente está hablando del amor de Cristo por nosotros. O sea, el amor de Cristo por nosotros sabemos de una manera muy clara que se hizo manifiesto, ¿cuándo? Cuando se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario. O sea, Dios manifiesta su amor para con nosotros enviando a su Hijo Jesucristo. Él manifiesta su amor para con nosotros, el mismo Dios hecho hombre, Jesucristo, entregándose en una cruz de una manera voluntaria. Y es muy interesante porque siempre que pensamos en amor, de lo que pensamos nosotros es de sentimiento, en sentimiento. Yo lo amo con todo mi corazón. Bueno, si tú me amas con todo mi corazón, esto debe provocar ese sentimiento, una serie de actitudes hacia mí, mediante la cual tú procures nuestra felicidad en primer término, nuestro bienestar. El verdadero amor lo que procura es el bien de la persona que ama, a costa de sacrificio personal. Y es interesante que el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. ¿Tú quieres un amigo? Bueno, el mayor amor, la mayor manifestación de amor es si tú entregas tu vida por esa persona que tú dices que amas. Consecuentemente, el amor de Cristo se manifiesta en su muerte de cruz. No de ninguna manera en darte lo que tú quieras, o en preservar tu vida, o en darte una buena salud. Todo esto son consecuencias de la misericordia y del favor de Dios, de la gracia de Dios, que, como sabemos bien, así como su sol y así como su lluvia, recae sobre buenos y malos. Pero cuando hablamos del amor del Señor, si queremos ser receptores del amor de Dios, si queremos identificar el amor de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en el hecho de que nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo para que nosotros pudiésemos ser salvos por Él. Cuando una persona consciente de esa realidad no se convierte al Señor Jesucristo, no recibe el amor del Señor, está simplemente desechándolo. Así como un enamorado o una enamorada es desechado por aquella persona a la que le profesa su amor y que sencillamente no tiene un mismo sentimiento y no tiene una misma actitud, pues sencillamente de esa manera nosotros hacemos con el Señor cuando, a pesar de que ya Él tomó la iniciativa y por amor se entregó a morir en una cruz para redimirnos de la muerte, pues nosotros sencillamente le rechazamos. Esta es la manifestación del amor de Dios. Si tú dices que Dios te ama, evidentemente tiene que estar diciendo que murió por tus pecados, porque esa actitud es la que evidencia el amor de Dios por ti. Si no, estás ajeno del amor de Dios. Pero además de esto, nosotros podemos decir claramente que esto implica una obra redentora. El amor de Dios se manifiesta en lo que dice aquí el mismo versículo. Dice, no solamente que el amor de Cristo nos constriñe, sino que dice, pensando en esto, que si uno murió por todos. Romanos capítulo 5 es un texto que yo quiero que ustedes busquen para que lo leamos juntos. Romanos capítulo 5, los versículos del 5 al 8 primeramente, vamos a verlos nosotros. Los versículos que van del 5 al 8 y vamos a comentar algo sobre ellos.
Cuando nosotros hablamos del amor del Señor, ¡ay, que Dios me ama mucho, que Cristo me ama mucho! Bueno, si te ama mucho, evidentemente es porque murió por ti, porque la manifestación del amor de Dios hacia ti no consiste en que vas a encontrar un parqueo cuando tú vayas al centro comercial, sino precisamente en que Él ha ofrecido su propio ser, su propio cuerpo para ser entregado a morir en una cruz por ti y por mí. En este propósito, precisamente, Dios lo que quiso fue venir a rescatarnos. Romanos capítulo 5, versículo 6, primeramente, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Y qué dice luego en el versículo 8? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si se dan cuenta, van a notar que en el versículo anterior, versículo 5, dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En consecuencia, nosotros vemos que el amor de Cristo, en primer lugar, se manifiesta por su entrega, una entrega que fue voluntaria. Él vino poniendo su vida por amor a nosotros. Además de esto, nosotros vemos que se evidencia en el hecho de que ciertamente nos rescata. O sea, Él paga para que nosotros no tengamos que pagar por nuestra propia culpa. Dice que Él murió, uno murió por todos, Cristo murió por nosotros, dice el versículo 8. O sea, Dios muestra su amor para con nosotros en una cosa específicamente. Dice, en que Cristo murió por nosotros. Y finalmente, nosotros vemos que ese amor manifestado por Dios, entregándose en una cruz para redimirnos de las consecuencias del pecado, que es la muerte y la condenación eterna, es algo que Él transmite a aquellos a los cuales redime y salva. La Biblia dice que el Santo Espíritu de Dios viene al corazón del creyente, pone ese sentimiento y esa vocación de amor hacia Dios, y no solamente hacia Dios, sino también hacia los que son de Dios. Consecuentemente, el amor de Cristo no podemos de ninguna manera desligarlo del hecho redentor del Calvario. De ahí, de eso se trata. Todo el amor de Dios se manifiesta con la actitud y la obra hecha en el Calvario, en el Gólgota. Ahora, habíamos hablado de los efectos que producía el temor a Dios. Igualmente nosotros vamos a separar, o a enfatizar más bien, los efectos que produce el amor de Dios en forma colectiva como en forma individual. Primeramente vamos a ver cómo el amor de Dios se debe manifestar en la iglesia en forma colectiva. Estoy partiendo de la premisa de que los que están en la iglesia son creyentes que han sido lavados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Aquellas personas que han sido redimidas, rescatadas por Él, aquellos por los cuales Cristo murió, ciertamente. ¿Ok? Pues si es así, entonces nosotros vamos a ver que colectivamente en la congregación va a haber lo que se llama el vínculo perfecto. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vamos allá, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Muevan sus Biblias. Estamos viendo los efectos del amor de Cristo en forma colectiva en la congregación. Evidentemente no voy a ser exhaustivo, solamente voy a mencionar dos efectos fundamentales, ¿verdad? La primera de ellas está en Colosenses 3, versículos 12, cuando la Escritura nos exhorta diciendo, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otra. Estoy en Colosenses capítulo 3, capítulo 3, ¿verdad? El versículo 13, ¿verdad? Hey, qué bueno. ¿Qué dice el 13? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bueno, yo creo que ese versículo es el gran reto
de toda congregación. El amor de Dios, leímos hace un ratito en Romanos, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si tú eres un creyente, Dios te ha dado la capacidad de amar con el amor de Él. Vuelvo y cargo. Si tú eres un convertido o una convertida, si tú eres parte de la iglesia, no visitante en la iglesia, sino parte de la iglesia, Dios te capacitó cuando te introdujo en la iglesia mediante conversión. Dios te capacitó cuando te introdujo en su cuerpo, siendo Él la cabeza del cuerpo, en su iglesia, Él te capacitó para amar. Para amar con el amor de Él. Es el amor ágape, que no es el amor carnal o el amor fileo o el amor fraternal. Es un amor especial que está dispuesto al sacrificio como el de Él. Y en una congregación, la primera manifestación del amor de Cristo en la iglesia debe ser lo que dice aquí este versículo. La vinculación entre los miembros del cuerpo. El hecho de que nosotros, hermanos, tenemos un vínculo perfecto. Y esto debe reflejarse en actitudes, como dice aquí, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de soportarse el uno al otro, soportarse el uno al otro, perdonarse el uno al otro. Y esto es todo lo contrario al egoísmo y es todo lo contrario al personalismo o al individualismo. Todo lo contrario a eso. Dice como un solo cuerpo. La primera manifestación del amor de Dios, del amor de Cristo en las vidas de los creyentes y en las iglesias es en el amor. Nuestra congregación históricamente ha sido una congregación donde los que vienen de fuera se impresionan por la manera como nosotros nos manifestamos el amor y el cariño. Lo que pasa es que muchos de los que vienen de fuera son extranjeros y ustedes saben que culturalmente nosotros somos más cálidos, más orgullosos, más besucones, más apretajones, ¿verdad? Pero yo me pregunto si realmente este amor del Señor está en nosotros cuando muchas veces veo que lo que prevalece son los chismes, las disensiones, los puntos de vista divididos. Cuando la actitud de soportarse, porque se trata de eso, de soportarse, o sea, nadie es tan ligero como para no necesitar ser soportado por los demás, comenzando por el propio pastor. Pero cuando yo veo que realmente simplemente nos sucede como decía mi padre a los católicos, que coinciden en un templo un domingo en la mañana, pero no hay realmente una comunión, un amor, una tolerancia, una benignidad, una misericordia, un agrado, una preocupación por el otro, yo me pregunto, ¿realmente está siendo manifiesto el amor de Dios en medio nuestro, como dice la Escritura? Porque no se trata del hermano te amo, del momento de los besos o los abrazos. Se trata de ciertamente el tener solamente un solo corazón, como los hermanos de la iglesia primitiva, buscando la gloria de Dios, sin importar cada uno de nosotros en forma individual. Hermanos, el primer efecto que debe manifestar o que debe evidenciar el amor de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Cristo me constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí. El primer efecto debe ser sencillamente el amor a los hermanos, el vínculo perfecto. Es muy interesante que el Señor Jesucristo dice que esto iba a ser la evidencia al mundo de nuestra fe. Dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os tuviereis amor los unos a los otros. El mismo Cristo dijo eso. La diferencia entre los de fuera y los nuestros, los de dentro, en forma visible o evidente, ¿verdad? Debe ser en el amor. Y es muy interesante porque si bien a veces parecería estar ausente, por otro lado, qué glorioso es cuando a veces nos encontramos en países extraños con personas con las cuales compartimos la fe. Tenemos un mismo Dios, tenemos un mismo Señor. Y de inmediato aflora el amor que nos identifica uno con otro, al punto tal de que parecería que nos conocemos de toda la eternidad, de toda una vida. Porque se evidencia el amor fraternal que está en nuestros corazones, el amor de Cristo en nuestros corazones.
El primer efecto del amor de Cristo en la iglesia es que nos une, nos debe unir, nos debe llevar a la consideración de los demás y nos debe provocar buscar el favor de Dios para la persona que amamos, para el hermano, aún a costa de nuestro propio sacrificio. Hermanos, si queremos dar testimonio al mundo del amor de Dios, tenemos que comenzar aquí dentro de la casa, dentro de la iglesia. Yo no importo. Esa es la actitud. El apóstol Pablo se gloriaba de su discípulo Timoteo diciendo, ninguno hay como él. ¿Y qué era lo que decía de Timoteo? Que lo hacía muy especial, el hecho de que Timoteo nunca pensaba en sí mismo, sino en lo de los demás. En lo de los demás. Y es el espíritu que debe regir a una congregación cuando está bajo el efecto del amor de Cristo. Ahora vamos a hablar en forma individual. Y yo creo que este es el centro del versículo. ¿Ok? Porque a pesar de que el apóstol Pablo está hablando como grupo misionero, ¿verdad? También lo está haciendo en forma individual. Cuando él dice el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto. Individualmente lo primero que nos debe provocar el amor de Cristo es constreñimiento. ¿Ok? Constreñimiento. ¿Qué significa constreñimiento? Bueno, es una palabra griega, tengo aquí, que es sunecho y que tiene sun, que es junto, y hecho, que significa sostener. Junto, sostener. O sea, cuando tú coges a una persona y la aprietas así, le das un abrazo así, y tú ves que quiere zafarse y no puede porque tú lo tienes ahí agarrado, ¿verdad? Ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? Es como le hacemos a veces a los chiquitines. Y queremos estrujarlo así. Bueno, eso es constreñirse. Constreñirse no es otra cosa que agarrar de una manera apretada. Cuando una persona está tan constreñida, tan apretada, que sencillamente no puede escaparse. Y el apóstol Pablo está diciendo, el amor de Cristo me atrapa, me constriñe, o sea, me pone en una situación tal en la cual yo no puedo, yo no tengo opción, yo no tengo para dónde coger. O sea, sencillamente lo que tengo es al Señor ahí, agarrándome, constriñéndome constantemente. Es un asir apretado que evita que alguna persona escape. Y nosotros vemos que muchas veces algunos que manifiestan o profesan ser personas cristianas, pues tienen una ligereza en su vida y en su andar y en su testimonio, que yo diría, pues realmente están realmente dando manifestación de que el Señor los tiene agarrados porque parecen chivos sin ley. Chivos sin ley. El apóstol Pablo decía, yo no puedo hacer lo que yo quiero, dice, porque sencillamente el Señor me tiene completamente agarrado. Y esto lo mueve a él a una reflexión. Él dice, el amor de Cristo me constriñe y me hace reflexionar pensando en esto. Y comienza a hablar de muerte. Dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y habla de la muerte del Señor Jesucristo y el efecto que tiene la muerte del Señor Jesucristo matando a los creyentes en cuanto a la influencia que pueda tener el pecado sobre ellos. El día que tú te entregaste al Señor Jesucristo, el pecado perdió la batalla contigo. Vayan conmigo a Romanos capítulo 6 y se van a dar cuenta de cómo el apóstol Pablo le escribe de esto a los romanos. Y habla de cómo el cristiano se identifica con el Señor Jesucristo en su muerte y cómo esto pues lo hace inmune al pecado. Pero cuando hablamos de que lo hace inmune al pecado, no es que lo hace inmune a pecar, sino que lo hace inmune a la muerte que trae el pecado. Porque precisamente para eso es que vino el Señor Jesucristo, para rescatarnos de la condenación que trae como consecuencia la sentencia divina que dice que la paga del pecado es la muerte. Y que todo aquel que pecare tendría que ser condenado. En Romanos capítulo 6, voy a leer los versículos 5 al 7 primeramente. Y fíjense cómo dice, si fuimos plantados juntamente con Él, con Jesucristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué dice? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Y qué dice aquí la Escritura?
dice, si uno murió por todos, yo reflexiono, dice el apóstol Pablo, dice, todos murieron. Cristo murió por todos los creyentes, ¿verdad? Y consecuentemente, tú y yo estamos muertos. ¿Pero estamos muertos a qué? Estamos muertos al pecado. Nosotros no podemos vivir para el pecado. Y así como el pecado no puede de ninguna manera condenarnos a nosotros si hemos sido perdonados de nuestros pecados, a pesar de quienes somos, seremos y fuimos, simplemente por la misericordia del Señor, sin merecerlo, así nosotros tampoco podemos vivir para satisfacer el pecado. Por eso habla acá de que sencillamente nosotros debemos dejar al viejo hombre crucificado juntamente con Cristo, dice, y debemos revestirnos del nuevo hombre. Fíjense qué interesante lo que dice el versículo 11, ahí mismo, capítulo 6, versículo 11. Dice, así también vosotros, considerados, ¿qué dice? Muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en sus concupiscencias. Individualmente para el creyente, el amor del Señor le debe constreñir. Si a ti te da lo mismo, si tú no reflexionas sobre eso, si no te lleva a una reflexión, a una meditación, pues cuidado, porque posiblemente no has pasado por la experiencia de haber sido objeto del amor del Señor, de su misericordia y haber recibido el amor del Señor por medio del Espíritu Santo en tu corazón. Aparte de esto, y es la clave de la aseveración que el apóstol Pablo dice aquí, y es la clave del mensaje de hoy, cuando una persona reflexiona sobre la realidad del amor del Señor, habiendo sido previamente objeto de ese amor, o sea, habiendo sido vivificado por el Señor. Esto le debe llevar necesariamente a tener una vida consagrada. El apóstol Pablo decía, la única motivación que yo tengo es el constreñimiento que me produce el amor de Cristo cuando yo pienso en que ya yo no tengo vida propia porque yo he sido muerto y crucificado juntamente con Cristo el día que me entregué a Él y en consecuencia mi vida tiene que ser necesariamente dedicada y consagrada al que me salvó, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice en el versículo 15 del texto nuestro de 2 Corintios 5, y por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor del Señor es el único motivo válido para nuestro servicio a Dios. Por eso es que no es necesario buscar la aprobación ni la recompensa de los hombres. Si sirves al Señor, la recompensa la recibirás de Él. Si buscas el reconocimiento del resto de la congregación, entonces no tiene sentido porque tu motivación en el servicio no es el correcto. Pablo decía, yo no vivo para mí, sino que yo vivo para mi Dios. Gálatas capítulo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él decía, para mí es como si yo estuviera en la cruz con Cristo. Dice, ya yo no vivo yo, es Cristo quien vive en mí y lo que vivo, lo vivo para Él. ¿Saben algo? Yo creo que esa es la clave del servicio a Dios. Es la clave de la vida del cristiano. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Dice, consecuentemente, todo lo que yo hago, lo hago por aquel que me amó de tal manera que se entregó a sí mismo por mí. El amor del Señor es que nos tiene que mover a nosotros a vivir vidas consagradas. La palabra de Dios enseña que en eso se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos, dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 4 versículo 9, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en eso se manifestó el amor de Dios al mundo. Hermanos, la segunda parte del mensaje tiene que ver con el amor a Dios. El temor a Dios preserva a los hombres del mal.
El temor a Dios hace que los hombres se intimen con Dios. El temor a Dios nos aleja del pecar en contra de Dios. Pero todo eso es la parte preventiva, como quien dice. Ok, perfecto, todo eso es necesario, es imprescindible. Pero el amor a Dios es la parte positiva y proactiva. ¿Por qué sí? Porque el Señor me amó. ¿Por qué sí? Porque mi vida es de Él. ¿Por qué sí? Porque ya yo no tengo vida propia. ¿Por qué sí? Porque yo morí con Él ciertamente el día que le recibí. ¿Por qué sí? Porque ya todo lo que yo quiero es sencillamente agradarle. ¿Por qué? Porque su amor me constriñe al punto tal en que sencillamente yo no puedo escaparme de ese amor del Señor. Y yo no puedo hacer lo que yo quiero, sino que lo que yo hago, lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el mensaje fundamental. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero no creo que muchos de ustedes hayan recibido una invitación personal del pastor a participar en algún ministerio. ¿Por qué? Porque no me interesa. Si ustedes van a participar en los ministerios de la iglesia local y lo van a hacer para complacer al pastor que se lo pidió, eso no va a ser para beneficio de sus almas. Y a mí lo que me interesa es el beneficio de sus almas. Es el amor de Cristo que debe contriñirte a ti como me contriñe a mí, a buscar cómo consagrar mi vida a Dios. No una parte de mi vida, sino toda mi existencia. Cuando yo pienso de donde el Señor me rescató, yo no soy ciego ni soy loco. Y mis coetáneos están vivos, mis compañeros están vivos. Y yo veo sus vidas, veo el derrotero de sus caminos, de la vida que han escogido. Y me proyecto a donde estaría yo si el Señor no hubiera tenido misericordia de mí, me hubiera rescatado a los 28 años de edad. Entonces yo digo, realmente, Padre, mi vida es tuya, no solamente que la compraste, no solamente que la rescataste, no solamente que me salvaste, sino que además de esto, yo ciertamente morí. Y mi vida es tuya. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la exhortación en esta mañana, hermanos. Que dejemos de vivir para nosotros y vivamos para aquel que murió por amor a nosotros y resucitó por nosotros. Esa es la exhortación. Oremos, hermanos. Padre, ayúdame, Señor, a consagrarme cada vez más a ti, Padre. Es cierto, Señor, que te temo. Y solamente de pensar que tu gracia y tu favor, Señor, se alejara de mí, tiemblo. ¿A dónde acudiría, Señor? Pero más que eso, Señor, quiero que mi vida sea fructífera para ti, Señor. Como el resultante de mi amor a ti, mi gratitud hacia ti. Y por eso, Señor, en esta mañana te rogamos, Padre, como iglesia, que nos ayude a presentarnos delante de ti en sacrificio vivo por causa de tus misericordias. Permite, Señor, que dejemos de velar por lo de nosotros mismos, sino que comencemos a hacerlo por lo de los demás. Permite, Señor, que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor, no solamente dentro de tu iglesia, sino también en cuanto al mundo pecador. Pero sobre todo, Señor, permite que nos santifiquemos para que podamos ciertamente con eficacia honrarte, adorarte y glorificarte en nuestras vidas. Permítenos vivir para ti, Señor. Queremos hacerlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.